Para continuar este trabajo, en esta parte, vamos a ver otra oración. Leo la oración, sobre todo porque seguramente, como acá hubo que achicar la imagen por el tamaño de la foto, puede resultarles difícilmente legible. La oración dice: después de que reconociesen los investigadores el lugar, algunos escépticos analistas procedentes de los países que ofrecieron su colaboración ubicaron las coordenadas que trazaban los límites cerca de la cabaña donde vivía la única testigo, porque consideraron la necesaria incidencia de su perspectiva. Veamos, en esta oración ya nos hemos tomado el trabajo de encerrarla completamente en la caja, porque fíjense que acá no tenemos enlace transoracional, es decir, no aparece un elemento como y, después de que reconociesen, como y, un enlace transoracional que uniría esta oración con una oración anterior. No hay enlace transoracional. No aparece el modificador de la modalidad como algo separado por coma, en lo que el hablante nos diga lo que opina de lo que va a decir la oración. No aparece el modificador oracional condicional. No aparece el modificador oracional concesivo, o sea que todo esto queda dentro de la oración. Dentro de la oración, entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos el trabajo reconociendo las proposiciones incluidas. ¿Qué? Porque dice: después de que reconociesen los investigadores el lugar, algunos escépticos analistas, etc. ¿Qué? Comienza una proposición incluida. ¿Qué? Que reconociesen los investigadores el lugar. Cerramos. ¿Por qué lo cerramos acá? Fíjense que el verbo interno de la proposición incluida es reconociesen. ¿Reconociesen quiénes? Los investigadores. ¿Reconociesen qué? El lugar. Pero reconociesen algunos escépticos analistas, ya no tiene nada que ver. Entonces esto no forma parte de la proposición incluida que ha terminado ahí. Algunos escépticos analistas procedentes de los países que ofrecieron su colaboración ubicaron, etcétera, etcétera. ¿Qué? Acá comienza otra proposición incluida. ¿Qué? Que ofrecieron su colaboración. El verbo ofrecieron, el verbo interno de la proposición incluida, ofrecieron. ¿Qué ofrecieron? Su colaboración. Entonces, su colaboración queda dentro de la proposición incluida, pero fíjense que ofrecieron, ubicaron, ya no tiene sentido. Entonces esto no forma parte de la proposición incluida que terminó ahí. Ubicaron las coordenadas que, acá comienza otra proposición incluida. Que trazaban los límites. Que trazaban, es el verbo interno, que trazaban los límites. Termina. Trazaban los límites, ahí, que trazaban los límites es la proposición incluida. Cerca de la cabaña, donde comienza otra proposición incluida, donde vivía la única testigo. Vivía es el verbo interno de la incluida, la única testigo es la que vivía allí. Entonces esto forma parte de la proposición incluida. Y acá tenemos otra que comienza con porque. ¿Por qué? Porque consideraron la necesaria incidencia de su perspectiva. Todo esto es un solo bloque. Consideraron. ¿Cómo la consideraron? ¿Qué consideraron? La necesaria incidencia de su perspectiva. Entonces todo esto forma parte de la proposición incluida. O sea que estamos listos para buscar el verbo principal. El verbo principal entonces no va a estar dentro de ninguna proposición incluida. No será reconociesen, no será ofrecieron, no será trazaban, no será vivía, no será consideraron. El verbo principal es ubicaron. Ubicaron.
Ubicaron nos lleva a pensar en la situación de ubicar. Entonces pensamos la grilla léxico-sintáctica del verbo ubicar, que requiere argumentos o informaciones obligatorias como quién ubicó, qué ubicó y dónde ubicó. Quien ubicó es la entidad que se presenta como protagonista de la situación de ubicar, será el sujeto de la oración, que en este caso, ¿quiénes ubicaron? Algunos escépticos analistas procedentes de los países que ofrecieron su colaboración. Eso es el sintagma nominal, el sujeto de la oración. Lo separamos cortando completamente la caja para separarlo, para dividirlo de lo que es el resto, que es el sintagma verbal. Luego de quienes ubicaron, el protagonista de la situación, necesitamos qué ubicaron, el objeto ubicado, el complemento objeto directo, el objeto ubicado. ¿Qué es lo que ubicaron? Las coordenadas que trazaban los límites, complemento objeto directo, las coordenadas que trazaban los límites. Luego, el verbo ubicar también necesita información obligatoria sobre el dónde. ¿Dónde ubicaron? Es decir, estos escépticos analistas procedentes de tales lugares. ¿Dónde ubicaron las coordenadas que trazaban los límites? Las ubicaron cerca de la cabaña donde vivía la única testigo. Entonces aquí tenemos el complemento locativo. Si nosotros repasamos, el verbo ubicar requería argumentos como quién, qué, dónde. Quién es el sintagma nominal sujeto, qué el complemento objeto directo, el objeto ubicado, y dónde el complemento locativo. El lugar como información obligatoria que el verbo requiere en este caso. Ahí ya tenemos entonces ubicado el sujeto, algunos escépticos analistas procedentes de los países que ofrecieron su colaboración. Todo el resto es el sintagma verbal. El sintagma verbal es, después de que reconociesen los investigadores el lugar, ubicaron las coordenadas que trazaban los límites cerca de la cabaña donde vivía la única testigo, porque consideraron la necesaria incidencia de su perspectiva. En el sintagma verbal hemos ubicado el complemento objeto directo, que es las coordenadas que trazaban los límites, y hemos encontrado también el complemento locativo, que es cerca de la cabaña donde vivía la única testigo. Veamos qué otros elementos aparecen en el sintagma verbal, es decir, los elementos no obligatorios, no exigidos por el verbo, los adjuntos. Tenemos un adjunto después de que reconociesen los investigadores el lugar. Un adjunto temporal, da información adicional sobre la circunstancia de tiempo. Y tenemos otro adjunto que es porque consideraron la necesaria incidencia de su perspectiva. Este es un adjunto causal porque explica la situación del verbo principal dando la causa, dándonos otra situación que es la de considerar la necesaria incidencia de su perspectiva como causa de por qué ubicaron estas personas las coordenadas en este lugar. Entonces, ya tenemos a todos los constituyentes de la oración en función del verbo. El sujeto, dentro del sintagma verbal, donde ya teníamos ubicado el predicado, el complemento directo, el complemento locativo, un adjunto temporal, un adjunto causal. Entonces, el trabajo que comenzamos a hacer ahora es el trabajo de ver cómo está conformado cada uno de esos constituyentes de la oración en función del verbo. Y a partir de ahí, si empezamos por el sujeto, vemos que algunos escépticos analistas procedentes de los países que ofrecieron su colaboración, el sujeto es un sintagma nominal, formado por algunos el especificador y todo el resto el núcleo prima. El núcleo prima contiene al núcleo, que es analistas. Analistas está modificado por el adjetivo escépticos, un sintagma adjetivo explicativo porque aparece delante del sustantivo núcleo. Y también está modificado por el adjetivo procedentes, pero acá tenemos una particularidad, que el adjetivo procedentes no puede ir solo.
es un adjetivo que requiere que se agregue información indicando procedentes de dónde. Entonces, procedentes formará un sintagma adjetivo, porque procedentes es un adjetivo. Sintagma adjetivo especificativo está después del núcleo, sin separación por coma, pero el sintagma adjetivo especificativo será procedentes con aquello que lo completa. ¿Procedentes de dónde? De los países que ofrecieron su colaboración. Es decir, que no podemos separar a esto de procedentes porque todo esto complementa a procedentes. A tal punto que imagínense que si esto no estuviera de los países que ofrecieron su colaboración, esto estaría mal formado, porque diría, algunos escépticos analistas procedentes ubicaron procedentes de dónde. Entonces, necesita un complemento. Esto modifica el adjetivo procedentes, no modifica a analistas. Si esto no modificara a procedentes, yo podría decir que el adjetivo es hasta aquí y que aquí tengo un complemento preposicional, pero en ese caso, esto tendría que estar modificando al sustantivo analistas, que no es lo que sucede en este caso. En este caso completa al adjetivo procedentes. Entonces ahí tenemos la estructura del sintagma nominal, que está formado por especificador núcleo prima, en núcleo prima, núcleo, sintagma adjetivo explicativo y un sintagma adjetivo especificativo. Fíjense que hay dos sintagmas adjetivos. Uno explicativo porque está adelante, otro especificativo porque está después y sin separación por comas. Y este sintagma adjetivo le alcanza solamente con el adjetivo. Pero a este sintagma adjetivo no le alcanza solamente con el adjetivo, sino que el adjetivo lleva su propio complemento, obligatorio. Vayamos al sintagma verbal. Y en el sintagma verbal, donde según la grilla necesitábamos complemento directo, complemento locativo, vamos a ver cuál es el primero de los complementos obligatorios que tiene que aparecer en el sintagma verbal. El complemento directo, el complemento objeto directo. Las coordenadas que trazaban los límites. ¿Qué tipo de sintagma es? Nominal, su núcleo es el sustantivo coordenadas. Vayamos al complemento locativo. Cerca de la cabaña donde vivía la única testigo. ¿Qué tipo de sintagma es? Su núcleo es la palabra cerca, un adverbio de lugar. Entonces es un sintagma adverbial. Vemos los adjuntos entonces. El primer adjunto que teníamos era después de que reconociesen los investigadores el lugar, el adjunto temporal. ¿Qué tipo de sintagma es? Su núcleo es la palabra después. Después es un adverbio de tiempo. Entonces, esto es un sintagma adverbial. Y el adjunto causal, porque consideraron la necesaria incidencia de su perspectiva, este adjunto causal lo único que contiene es una proposición incluida, que indica la causa, una proposición incluida adverbial impropia. Entonces, a partir de ahí, una vez que nosotros hemos determinado los constituyentes de la oración y cuál es su conformación según el tipo de sintagma, lo que nos queda es analizarlos por dentro según el tipo de sintagma al que pertenece cada uno. Entonces, vemos cómo nos queda el análisis. En el sujeto, algunos escépticos analistas procedentes de los países que ofrecieron su colaboración. Algunos era el especificador, el resto el núcleo prima. En el núcleo prima, el núcleo analistas, escéptico, sintagma adjetivo explicativo, y teníamos el sintagma adjetivo especificativo, procedentes de los países que ofrecieron su colaboración. Como sintagma adjetivo, lo analizamos por dentro. Si es un sintagma adjetivo, su núcleo es un adjetivo, procedentes. Y lo que lo completa es de los países que, etc. Un complemento preposicional, formado por un sintagma preposicional. Su núcleo es la preposición de. Como toda preposición requiere ser complementada. El complemento de la preposición es los países que ofrecieron su colaboración, un sintagma nominal. Como sintagma nominal, el especificador, el resto es núcleo prima, y en el núcleo prima está el núcleo países y
que ofrecieron su colaboración una proposición incluida, que como modifica al sustantivo países, es adjetiva y cumple la función de sintagma adjetivo especificativo. Ahí tenemos entonces el análisis completo del sintagma nominal. Vayamos al complemento objeto directo. El complemento objeto directo, las coordenadas que trazaban los límites, ya sabíamos que era un sintagma nominal formado por las especificador, el resto núcleo prima, y en núcleo prima encontramos al núcleo coordenadas modificado por que trazaban los límites, una proposición incluida, pero que como modifica a un sustantivo sabemos que es adjetiva y que como proposición incluida adjetiva cumple la función de un sintagma adjetivo, especificativo en este caso, por no estar separado por comas del sustantivo núcleo. Vayamos ahora aquí, al complemento locativo. En el complemento locativo, cerca de la cabaña donde vivía la única testigo, sabíamos ya que este complemento locativo es un sintagma adverbial porque su núcleo es el adverbio cerca. Este adverbio cerca tiene un modificador que es de la cabaña donde vivía la única testigo, es decir, un complemento preposicional, un sintagma preposicional, formado por el núcleo preposición de, que aparece con su complemento. ¿Cuál es el complemento de la preposición? La cabaña donde vivía la única testigo. La cabaña, etcétera, un sintagma nominal. Como sintagma nominal, la especificador, el resto núcleo prima, y en núcleo prima, cabaña núcleo, y donde vivía la única testigo, tenemos una proposición incluida, pero sabemos que esta proposición incluida modifica cabaña, porque vivía la única testigo donde en la cabaña. Entonces, como modifica un sustantivo, es adjetiva, y si es adjetiva, cumple la función de sintagma adjetivo especificativo, porque no está separado del sustantivo núcleo por coma. Ahí ya tenemos entonces el análisis interno del complemento locativo. Y ya teníamos terminado el trabajo en el adjunto causal, porque en el adjunto causal lo único que aparecía era la proposición incluida, que ya habíamos determinado que era una proposición incluida adverbial. Entonces nos queda por ver internamente cómo está organizado el adjunto temporal. ¿Qué tipo de sintagma era el adjunto temporal? Un sintagma adverbial cuyo núcleo es el adverbio después. Este núcleo adverbio después tiene un modificador que es de algo. De algo es un complemento preposicional, o sea que aquí hay un sintagma preposicional en el que el núcleo preposición es de. Y esta preposición lleva su complemento. El complemento de la preposición es que reconociesen los investigadores el lugar, una proposición incluida. Y es sustantiva porque cumple la función de complemento de preposición y además porque nosotros podemos parafrasearla por eso, porque podemos pensar, después de eso, algunos escépticos analistas procedentes de tales lugares ubicaron las coordenadas en tal lugar. Entonces, ahí tenemos terminado el análisis de esta oración compleja, que es prototípica.